Las medidas no impidieron que el virus ingrese y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Estamos esperando que se abra el puente para nosotros entrar. Hoy un juez de San Francisco hizo el bloqueo. ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda edición de Mirador Mundial, donde cubrimos las noticias que marcan el curso de la historia. Soy Rafael Romo desde el Estudio 6 en la sede mundial de CNN en Atlanta y así comenzamos. El coronavirus ha cobrado la vida de una persona en Estados Unidos, así lo confirmó el presidente Donald Trump en una conferencia de prensa la tarde de este sábado. Un hombre de más de 50 años que contrajo el virus en el estado de Washington falleció entre la noche del viernes y la mañana de este sábado. Él es, dijo el presidente, la primera víctima de la enfermedad en el país. Tendremos más detalles de esta noticia en desarrollo y el anuncio del presidente más adelante. Pero antes, vamos a Ecuador, país donde ya se detectó el primer caso de coronavirus. Así lo confirmó la ministra de Salud, Catalina Andramuño, la mañana de este sábado en Quito. Esto es lo que sabemos. El primer caso se detectó en la costera ciudad de Guayaquil, la segunda más importante tras la capital. La paciente es una mujer de 70 años quien se encuentra en terapia intensiva y con pronóstico reservado. La enferma es ecuatoriana, residente en España e ingresó a Ecuador el pasado 14 de febrero en un vuelo directo de Madrid a Guayaquil sin presentar síntomas de la enfermedad. Vamos con Ana María Cañizares para que nos dé más detalles sobre el primer caso detectado en Ecuador. Adelante, Ana María. Las autoridades ecuatorianas anunciaron el refuerzo de las medidas de control y prevención frente al primer caso confirmado de coronavirus en el país. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, dijo que se detectó en la ciudad de Guayaquil. Se trata de una mujer de 70 años que se encuentra en terapia intensiva y con pronóstico reservado en un hospital destinado a atender casos de coronavirus. La ciudadana es una ecuatoriana residente en España y que ingresó al país el 14 de febrero en un vuelo directo Madrid-Guayaquil sin presentar síntomas de la enfermedad. Está con todos los protocolos activados. Dentro de la parte de la vigilancia epidemiológica estamos haciendo el seguimiento, control y monitoreo a los contactos. Estamos haciendo el aislamiento respectivo. Y queremos llamar a la ciudadanía a la parte de la corresponsabilidad ciudadana. Ahora nos toca reforzar las medidas de prevención, reforzar las medidas higiénico-sanitarias. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Lenín Moreno afirmó que sigue de cerca la situación, hizo un llamado a la calma y enfatizó que la nación cuenta con expertos en el tema. El Ministerio de Telecomunicaciones habilitó un número de asistencia telefónica y una página web para informar y atender a quienes reporten síntomas o se sospeche de algún caso. En las farmacias de Guayaquil se registraron largas filas para comprar artículos de higiene y mascarillas, las cuales se empezaron a agotar. En Quito, CNN recorrió algunas farmacias donde también se terminaron. Los ciudadanos creen que es importante mantener la calma e informarse por canales oficiales. Ya hay ciertos emails por parte del ministerio que están diciendo las medidas que hay que tomar. Entonces, yo creo que no hay que alarmarse, hay que informarse. Dejar de concurrir a lugares muy habituales, centros comerciales, lugares que tengan gran afluencia de personas. De lo que es noticias falsas, sí se debe dejar de propagar, al contrario, compartir noticias que son verídicas, que son reales, fuentes reales y eso sí. La prevención, sobre todo la higiene, abrigarse y realmente tomar todas las precauciones que están recomendando a través del Ministerio de Salud. Las autoridades están ubicando a las personas que tuvieron contacto con la ecuatoriana para abrir un cerco epidemiológico, así como los pasajeros del vuelo en el que viajó a Ecuador la paciente. Más de 140 personas han sido contactadas.
Los eventos masivos en Guayaquil y Babahoyo se suspendieron para evitar aglomeraciones y se realizarán controles para evitar la especulación o elevación de los precios de las mascarillas y artículos sanitarios. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito. Gracias, Ana María. En Quito, vamos ahora a México, donde este sábado se confirmó el cuarto caso de coronavirus. La última persona infectada es una joven de 20 años que viajó recientemente a Italia y que dio positivo en la primera prueba de coronavirus en Torreón, estado de Coahuila. Así lo informó el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme. En la Ciudad de México está monitoreando la situación nuestro enviado especial, Merlin del Cid. Adelante, Merlin. Este sábado ha sido confirmado el cuarto caso de coronavirus en México. Se trata de una joven de 20 años que viajó a Milán por motivos de estudio. Regresó a la Ciudad de México el 25 de febrero. Un día después comenzó a presentar síntomas, se le practicaron pruebas y resultaron ser positivas. Las autoridades han tomado ya control de este caso. La joven está bajo observación domiciliar junto a su familia. También están en la búsqueda de otros 2 jóvenes que viajaron con ella a Europa y también las personas que iban en el vuelo que ella tomó de la Ciudad de México hacia Torreón. Esto explicaban. Tenemos confirmado el primer caso de coronavirus en Torreón, Coahuila. Es una jovencita de 20 y tantos años que viajó a Europa, estuvo en Milán, junto con otras 2 compañeritas, viajaron de Italia a España y de España a México. Llegaron el lunes, hay que hacer un cerco sanitario de 14 días. Entonces la familia tiene que estar 14 días en aislamiento, junto con las personas que trabajen estrechamente en la casa. Yo hablé personalmente con la mamá, está bien controlado, no hay causa de alarma, no es una propagación importante, es un caso que viene del extranjero. Yo quiero transmitirle a la sociedad que estén tranquilos, que está bien controlado todo esto, que se va a dar seguimiento a todos los casos. A las 2 niñas que venían con ella ya estamos buscándolas. Este caso se suma a los otros 3 que fueron confirmados el viernes, 2 en la Ciudad de México y otro más en Sinaloa. Las autoridades dicen que por el momento no se puede hablar de una emergencia, que por el momento no están pensando en tomar medidas extremas, como por ejemplo cerrar o prohibir eventos masivos. Esto decía. Resolvimos que esto no se establece como una emergencia. No hay una emergencia relacionada con la entrada de coronavirus 2019 a México. Analizamos cuidadosamente el plan de preparación, que como ustedes saben y lo hemos dicho, hemos estado formulando y desarrollando a lo largo de los 2 meses anteriores, desde que empezó esta epidemia en China, y también la evidencia sobre la evaluación de riesgos, tanto a nivel global como a nivel nacional, por la entrada de estos casos iniciales de coronavirus. Y esto nos llevó a resolver eso, que esto no va a estar en el contexto de una emergencia nacional, ni tampoco en el contexto de una emergencia de salud. La Iglesia Católica, por su parte, está pidiéndole a los sacerdotes evitar el contacto físico con la feligresía y también están explicando que la parte del rito, el saludo de la paz, no debe ser eliminado de las misas, sino que esto puede ser sustituido por una reverencia, al igual que en el caso de la comunión, están diciendo que puede ser entregada en la mano y no en la boca como habitualmente se hace. Para CNN, Merlin del Cid, Ciudad de México. Bueno, y vamos ahora a Brasil, donde el Ministerio de Salud del país sudamericano informó este sábado que hay un segundo caso confirmado de coronavirus. El paciente había estado en Italia y viajó de Milán a Sao Paulo el jueves 27 de febrero, según información del ministerio. Al mismo tiempo, las autoridades aclararon que no hay indicios de que el virus haya circulado en el país. El coronavirus cobró otras 8 vidas este sábado en Italia, con las que ahora la cifra se eleva a 29 muertes en este país europeo. Además, el número de pacientes con el virus se incrementó significativamente de 307 casos a 1.128, según informó el Departamento de Protección Civil de Italia. Entre los enfermos, el 52% se encuentra en aislamiento en sus hogares, 401 están hospitalizados
con síntomas leves, mientras que 101 pacientes se encuentran en unidades de cuidado intensivo. La mayoría de los diagnósticos de coronavirus se han registrado en la región de Lombardía, en el norte de Italia. Vamos a Roma, donde se encuentra Daniel Díaz Bizzi para hablar de lo último de este brote en Italia. Adelante con el reporte, Daniel. 1.049 es el número de muertos a propósito de este brote y 1.049 los contagiados, 1.000 de ellos, 1.023 específicamente en Véneto, Emilia, Romagna y Lombardía, regiones donde hasta este momento se han cancelado las clases hasta el 8 de marzo. A propósito de esta enfermedad, también hay que destacar que eventos muy importantes que debieron disputarse o celebrarse este fin de semana fueron cancelados. Estamos hablando que ya la epidemia también afecta lo que es una de las pasiones de este país, el calcio italiano. Específicamente, 5 partidos fueron cancelados, entre ellos el clásico Juventus-Inter y también otros 4. Pero es significativo también mencionar que las autoridades han llamado a la calma ante esta epidemia y también a mantener las previsiones básicas de higiene. Justamente también comentábamos que acá en Italia se encuentra no se encuentra prácticamente en las farmacias el acceso a materiales como es el gel desinfectante y tampoco las mascarillas. Mientras tanto, en el Vaticano nosotros estamos en este momento en vía de la conciliación y se espera que el día de mañana el Santo Padre retome su agenda. Por tercer día consecutivo, el Santo Padre ha cancelado sus audiencias públicas y ha preferido quedarse en Casa Santa Marta atendiendo la agenda que estaba programada para celebrarse en su domicilio. El día de mañana se espera que retome su agenda con el habitual Angelus para luego comenzar sus ejercicios espirituales, por lo cual también se espera que mañana esta plaza que está a mi espalda esté llena de gente ya queriendo ver al Papa Francisco, que ha tenido 3 días sin aparecer al público y celebrando sus audiencias privadas en su domicilio. La Santa Sede, o la Sala Estampa de la Santa Sede, ha dicho que se trata de un simple resfriado, por lo cual el día de mañana se espera que el Papa vuelva con su agenda habitual. Entre otros puntos también que hay que destacar es que los vuelos directos entre Milano y República Dominicana han sido cancelados. Nosotros seguimos atentos al desarrollo de todas estas informaciones y esperando que ya el Papa retome su agenda el día de mañana. Así está la situación en Roma. Gracias por ese reporte, Daniel. Y bueno, tenemos mucho que aprender sobre el impacto real del coronavirus. Así lo advierte la Organización Mundial de la Salud, que de acuerdo con la información disponible hasta el momento, dice que pareciera tratarse de una enfermedad leve que puede llegar a ser en muchos casos grave y raramente letal. Ante una realidad tan dinámica es importante tomar precauciones y tener al menos estas 5 recomendaciones en mente. Gabriela Matute Urdaneta con el informe. Lavarse adecuadamente las manos, a fondo y con frecuencia, es una de las herramientas más efectivas para evitar los contagios. Usa agua y jabón o desinfectante a base de alcohol, que mata cualquier virus que se encuentre en las manos. Aunque parezca evidente, tiene su técnica. Debes aplicar bien el jabón, cubrir todas las superficies, dorso de las manos, muñecas, espacios entre los dedos y debajo de las uñas, y refregarlas por al menos 20 segundos. Luego enjuágalas y sécalas bien. Evita en lo posible tocarte ojos, nariz y boca, pues tus manos pueden tocar superficies contaminadas por el virus. El coronavirus también se transmite de persona a persona a través de las gotículas respiratorias de una persona infectada, cuando tose o estornuda, gotículas de saliva o secreciones de la nariz. Si eres tú quien tose o estornuda, cúbrete boca y nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Deséchalo inmediatamente y lávate muy bien las manos. Estos espacios aumentan el riesgo de contagio, pero si son inevitables, es bueno que mantengas una distancia de al menos 1 metro con otras personas, sobre todo quienes tosan, estornuden o tengan fiebre. Recuerda que puede que los síntomas no se manifiesten inmediatamente en un individuo que ya sea portador del virus. Si estás muy cerca, puedes inhalar el virus. Evita también saludar con la mano. Evita el contacto con animales enfermos o productos que estén en mal estado y con otros animales que se encuentren en el lugar, como gatos, perros callejeros, aves. Tampoco toques sus desechos o fluidos en el suelo o en otras superficies, pues podrían estar contaminados. Y recuerda lavarte frecuentemente las manos, sobre todo si tocas a algún animal. Y no te toques los ojos, la nariz o la boca con las manos. Evita también consumir productos animales crudos o poco cocidos y manipula con mucho cuidado la carne cruda, la leche y los órganos de animales, para que no se contaminen otros alimentos. Quédate en
en casa. Si presentas síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar, recuerda que el coronavirus es un virus respiratorio que se propaga a través de las gotículas respiratorias, la saliva o secreciones y puedes contagiar a otros. Busca atención médica inmediata, aunque es recomendable que llames con antelación, dice la OMS, para que tu médico de cabecera te indique si debes acudir a un centro de salud especializado. Gabriela Matuto Ordaneta, CNN, Atlanta. El coronavirus es el primero y único tema del programa. ¿Qué tanto les preocupa que se propague esta enfermedad y se convierta en pandemia? Envíenme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomosCNN, con la etiqueta numeral Mirador Coronavirus. Hacemos una pausa y al volver a Mirador Mundial, no hay paso. Veremos qué fue lo que llevó a autoridades de Estados Unidos a cerrar temporalmente un puente que conecta uno de los puntos fronterizos más importantes entre México y Estados Unidos. Y más adelante, Joe Biden se alza con la victoria en las elecciones primarias de Carolina del Sur, pero ¿será suficiente para revertir la tendencia negativa que tenía? Nuestro tema de conversación, una vez más, redes sociales. Espero sus comentarios. Numeral Mirador Coronavirus. Y como siempre, léanme en mi cuenta, @RafaelRomosCNN. Estoy en Twitter. Espero comentarios, opiniones. Volvemos. Una noticia política de última hora tras las elecciones primarias celebradas este sábado en Carolina del Sur. El magnate Tom Steyer ha tomado la decisión de retirarse de la contienda hacia la Casa Blanca. Así lo anunció el mismo aspirante a la presidencia en un mensaje a sus simpatizantes. Steyer gastó una porción considerable de su fortuna personal en anuncios televisivos atacando por más de un año a Donald Trump, pero se ha vuelto evidente que su campaña no cuenta con el impulso suficiente para seguir adelante. Y bueno, Joe Biden gana la primaria demócrata de Carolina del Sur, de acuerdo a las proyecciones de los resultados preliminares de la encuesta de salida de esta casa, CNN, un resultado previsto, de acuerdo a los pronósticos de varias encuestas que antes de las votaciones de este sábado daban por ganador al ex vicepresidente y aspirante presidencial demócrata. La base de los electores de Biden fueron votantes negros de 65 años o más. Los resultados preliminares indican que 3 de cada 5 votantes negros votaron por el ex vicepresidente en la primaria, sumando más votos de este grupo demográfico que su contrincante más cercano en la contienda a la candidatura presidencial, el senador de Vermont, Bernie Sanders. Para hablar de las primarias de Carolina del Sur, nos acompaña el titular de Directo USA, Juan Carlos López. Un gusto recibirte aquí en Atlanta. Juan Carlos, qué gusto verte en persona. Comentábamos más temprano, hacías el punto de que no eres una sorpresa realmente que haya ganado. Hacías énfasis más temprano en el porcentaje por el cual iba a ganar. Y bueno, los resultados de esta noche te dan toda la razón, Juan Carlos. Los resultados dicen que Biden tiene vida en esta campaña, que Sanders no es inevitable, como hasta esta mañana muchos pensaban. Pero veamos qué dijeron los votantes hoy. Estas son proyecciones, pero el margen es tan grande que la proyección de la victoria se pudo hacer de inmediato. Y esto es importante para Biden porque, como hablábamos antes de comenzar el segmento, Rafael, los contribuyentes, la gente que aporta dinero a la campaña, regresa a Biden. Mira, 48,5% hasta ahora, 19,9% para Sanders, y vemos una diferencia de casi 30 puntos. La pregunta era qué tan grande iba a ser ese margen. Algunos decían 3, 4 puntos, decían las encuestas. Son 30 puntos de ventaja y eso le da a Biden un avance importante, pero Sanders sigue siendo el primero en la contienda, no lo podemos olvidar. Veamos cómo está la tabla de delegados, teniendo en cuenta que para ser candidato presidencial demócrata se necesitan 1.991 delegados. Sanders sigue siendo primero porque superó el 15% esta noche para obtener delegados con 55. Biden es segundo con 44 y tercero sigue Pete Buttigieg, quien no obtiene delegados. Acá la sorpresa es que Biden, que no existía en el listado de delegados, hoy es ya segundo detrás de Bernie Sanders y mirando lo que ocurrirá el supermartes. Pero escuchemos parte de lo que dijo el ex vicepresidente esta noche. Una de sus frases célebres es que los demócratas deben decidir y deben estar claros en que quieren que un demócrata de verdad sea su candidato, atacando por supuesto a Mike Bloomberg, quien no competía hoy en Carolina del Sur, y a Bernie Sanders, quien llegó en un segundo lugar. This is the moment to choose the path forward for our party. This is the moment, and it's arrived.
Dice, es el momento, llegó el momento para decidir hacia dónde quiere ir el partido. Y así como esta mañana muchos pensaban que Bernie Sanders era inevitable y que ya había ganado, hay quienes esta noche piensan lo mismo sobre Biden. Veremos qué ocurre en este supermartes. Llega Biden con mucha fuerza, pero Tom Steyer se retiró. La pregunta es qué va a pasar con senadoras como Amy Klobuchar, como Elizabeth Warren, si van a llegar al supermartes. El desempeño del supermartes, que tiene más de 1.300 delegados, puede terminar de definir esta contienda que ya ellos dicen es una entre Sanders y Biden. Veremos. Esto se define. Ahora, esta salida de Tom Steyer, ¿cómo va a cambiar la ecuación para el supermartes? ¿Le ayuda realmente a Biden o no necesariamente, Juan Carlos? Creo que lo que demuestra es algo que puede impactar más a Mike Bloomberg, y es el hecho de el concepto de poder comprar una elección. Y algunos dicen los multimillonarios llegan con su dinero y van a comprar. Esto es prueba de que no es suficiente tener mucho dinero. Tom Steyer lo hizo, otros candidatos lo han intentado, algunos ganan, otros por lo general no lo hacen, pero la pregunta es si el martes veremos si Mike Bloomberg tiene el mismo resultado de Steyer. Steyer aparecía con un 15% en las encuestas en Carolina del Sur, llegó como con un 12-13%, entonces eso se cumple, pero no es suficiente para tener un lugar importante en las preferencias de los demócratas. Hay muchos que ven el discurso del vicepresidente Biden y uno lo veía muy emotivo, con mucho vigor y con un mensaje que algunos consideran es el mejor discurso hasta el momento. Veremos qué pasa si este momento político se traduce en que este martes pueda tener un buen desempeño en el supermartes, que va a ser decisivo para definir quiénes siguen en la contienda y qué pasa de ahí en adelante. Klobuchar y Buttigieg, ¿qué tanta presión consideras, Juan Carlos, que hay sobre ellos en estos momentos para que se retiren de la contienda antes del supermartes? El tema va a ser dinero. Si los aportantes a sus campañas deciden irse con Biden porque consideran que él es el que va a ganar, los pueden presionar, pero están tan encima del supermartes que podrían intentar tener ahí como jugar sus últimas cartas, más Buttigieg, que es independiente, que Klobuchar, que todavía está en el Senado, pero esta es una contienda todavía abierta en la que Biden demostró lo que es tener el respaldo de una comunidad como la comunidad afroestadounidense, que no había participado de la manera en que lo hizo hoy. Recordemos, Carolina del Sur tiene más de un 60% de población afroestadounidense. Ese fue el voto en el que apostó y era la apuesta de campaña de Biden. Se le dio esa apuesta, pero veremos si es suficiente para seguir con ese impulso al supermartes. Bien, un gusto verte en persona, Juan Carlos, perdona. Sí. Solo un detalle, es la primera vez que Joe Biden gana una primaria. Ha estado 3 veces en contiendas para la presidencia, es la primera vez que gana una primaria. Sí, pendientes. El martes, Juan Carlos López va a estar encabezando nuestra cobertura del Supermartes. Gusto verte aquí en Atlanta. Un placer. Juan Carlos López, titular de Directo USA. Gracias, Juan Carlos. Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos cerraron este viernes el puente Santa Fe, un paso fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, con el fin de impedir el cruce ilegal de unas 60 personas. Según informó el director general del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Sergio Madero, poco después de las 5 de la tarde se reportó la presencia de un grupo de personas que ingresaron al puente Paso del Norte en Ciudad Juárez y se quedaron en el acceso peatonal y los baños. Más adelante, otros 10 extranjeros ingresaron al área sin pagar la cuota de peaje. La policía mexicana intentó expulsar al grupo sin éxito, tras lo que desde la frontera estadounidense las autoridades cerraron la entrada del puente Santa Fe. Estamos esperando que se abra el puente para nosotros entrar. Hoy un juez de San Francisco hizo el bloqueo, de California hizo el bloqueo de la ley que nos deja estar aquí en México. El MPP ya tiene un bloqueo. Estados Unidos es un país de ley y nosotros necesitamos entrar porque ya el bloqueo de que había a esa ley ya el juez la ha quitado. Entonces nosotros simplemente estamos pacíficamente aquí. Ahora que ha trascendido de alguna manera que hay una resolución a partir de la cual pues, se declara que está suspendida esta medida o este mecanismo de protocolo de protección a migrantes o MPP. Entonces, pues esto despertó muchas inquietudes entre las personas que están aquí esperando, ¿no?, su proceso de asilo en Estados Unidos. Entonces, por eso que se han acercado hasta este punto. Bueno, así se puso la cosa en la frontera México-Estados Unidos. En otras noticias, una obra de teatro que se presenta en Nueva York busca tocar el tema de la inmigración ilegal de una manera
diferente a través de la música. Fandango para mariposas y coyotes sigue a un grupo de personas que en víspera de redadas de inmigración se reúnen para celebrar una fiesta fandanguera. María Santana nos cuenta más desde Nueva York. Las penas y alegrías de un grupo de inmigrantes indocumentados se viven a través de la música en la víspera de una posible redada de inmigración. Se asilan en una iglesia y allí celebran un tradicional fandango jarocho. Un fandango es una fiesta que se inició en Veracruz. Se baila, se canta, se cantan décimas, se improvisan versos y todo el mundo puede venir. Y en el fandango, el director José Sayas asegura que encontró el vehículo perfecto para contar y humanizar la historia de los inmigrantes latinoamericanos que viven sin documentos en Estados Unidos. Queríamos crear una historia donde veíamos otras facetas, otras ideas de estas personas. No tienen papeles, pero no viven en ese miedo todo el tiempo, están tratando de sobrevivir. Y hay chistes, y hay baile, y hay alegría, y es dentro de eso es como encontrar el balance. Fandango para mariposas y coyotes se inspira en hechos reales basados en las entrevistas realizadas por la guionista Andrea Tom a inmigrantes sin papeles en Nueva York. Nos basamos en las historias de los personajes y también en las mismas palabras que ellos usaron. Mi camino es una alianza de dolor. Usando estas mismas frases podíamos llevarlo a las estructuras tradicionales de los sones jarochos, que son los que se tocan en el fandango jarocho. Mantener esa autenticidad fue lo más importante para los actores Andrés Quintero, Silvia Dionisio y Roberto Tolentino, que como los personajes que interpretan también son inmigrantes. Qué mejor forma de escuchar lo que uno necesita, lo que queremos que se escuche de nuestra historia, si no es nosotros mismos que decimos qué es lo que está pasando. Sobre todo en el momento que estamos viviendo ahorita en los Estados Unidos, donde hay tanta información incorrecta acerca de lo que es ser inmigrante y la razón por la que la gente lo hace, la gran mayoría de la gente. ¿Y qué aprendieron personalmente de las historias que se cuentan acá? Es que aunque alguien tiene una historia de Honduras o de México o vino de una forma u otra, todos tienen ese sueño que mi vida sea mejor. Y ese es el mensaje que el equipo detrás de esta fiesta fandanguera puesta en escena espera llegue a la audiencia. Que vean que estas personas existen, que tienen historias complicadas, pero que son historias de todos los días. María Santana, CNN. Nuestro tema de conversación hoy en redes sociales, numeral Mirador, coronavirus. Regresamos. Las calles desoladas en Shanghái son una muestra del impacto masivo del coronavirus, con más de 75,000 casos y más de 2,000 muertes en China. Y mientras se expande por decenas de países, despierta la preocupación del mundo entero. Conoce más del impacto global de este brote en Coronavirus, Alerta Mundial, presentado por María Alejandra Requena, esta noche en CNN.
empieza la contienda por la Casa Blanca. Reconocidos analistas y estrategas políticos junto con el equipo de CNN vamos a ver quién verdaderamente sale a participar en las elecciones. examinan en detalle lo que dicen y lo que hacen los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. Eso puede hacer la diferencia. En este estudio, porque CNN es la fuente de noticias más confiable. Voto Latino 2020. Elecciones en Estados Unidos. Este es Nuestro Mundo. Personajes fascinantes. Me dedico a escalar montañas. Y creaciones asombrosas e inesperadas. Espectacular. Aquí, los límites son desafíos. Desde hace 4 años me he quedado ciego. Acompáñeme y descubra historias tan reales como extraordinarias. Nuestro Mundo, hoy en CNN. Nueva York le dice adiós a las bolsas de plástico. A partir del 1 de marzo, la mayoría de los negocios de la Gran Manzana cobrarán una tarifa de 5 centavos por bolsas de papel, luego de que el gobernador Andrew Cuomo impulsara una legislación que prohíbe el uso de las bolsas plásticas. La iniciativa busca reducir la contaminación en el estado, donde se utilizan unas 23,000 bolsas de este tipo cada año. Nuestra obligación como periodistas es decir las cosas como son y no necesariamente como quieren que las contemos. Queremos tener grandes mentes hablando sobre los temas más importantes que afectan a nuestros países y a nosotros. Este sábado, una caminata en la que participaba que no planean reducir el uso de combustible para aviones, pero sí. Este sábado, una caminata en la que participaba el titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, en Barquisimeto, en el centro occidente del país, tuvo que ser suspendida. Y su razón fue la presencia de personas armadas, según denunció el equipo del líder opositor, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países. El equipo de Guaidó dijo que las personas armadas eran afines al cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, una información que CNN no ha podido confirmar de forma independiente. El equipo de prensa del líder opositor difundió imágenes que muestran el momento en que personas armadas se presentaron al lugar y asegura que apuntaron a Guaidó. El equipo de Guaidó argumentó que por razones de seguridad la actividad se suspendió. Hasta el momento, el gobierno de Maduro no ha emitido comentarios sobre este incidente. El gobierno turco abrió su frontera hacia Europa y motivó a los refugiados a movilizarse a través de Grecia, luego de sostener que llegó a su máxima capacidad. Por mucho tiempo, Turquía había amenazado con abrir su frontera con el fin de presionar a la Unión Europea para que apoye su operativo militar en Idlib, Siria. Albert Naya nos cuenta lo que se vive en la frontera entre Turquía y Grecia. Nos encontramos ahora mismo en el paso de Pasarkule y justo ahí detrás es donde está la frontera entre Turquía y Grecia. Desde ayer están llegando aquí miles de refugiados. De hecho, las estimaciones oficiales hablan de cerca de 6.000 refugiados y todos ellos están intentando entrar dentro de Grecia. Lo están haciendo en vano, puesto que la policía griega está reprimiendo con dureza. Hoy ha utilizado gas pimienta. Y de hecho es algo que ya anunció el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, que no toleraría ninguna entrada ilegal a Grecia. Mientras tanto, estos 6.000 refugiados siguen aquí acumulándose. Dentro las condiciones son realmente horribles. Las temperaturas empiezan a ser gélidas a medida que avanza la noche. No hay agua, no hay luz, no hay ninguna fuente de calor y de hecho se están haciendo hogueras para calentarse. El presidente Recep Tayyip Erdogan ya ha anunciado que esta situación seguirá, puesto que las fronteras seguirán abiertas. Por lo tanto, esta situación no sabemos hasta dónde se puede alargar. Albert Naya desde la frontera Turquía-Grecia para CNN. Tenemos más noticias globales en esta edición de Mirador Mundial. Después de una semana de reducción de la violencia entre las partes, este sábado Estados Unidos y el Talibán firmaron un acuerdo histórico que se denomina para llevar la paz a Afganistán, que podría significar el retiro completo de las tropas estadounidenses de Afganistán y allanaría el camino para acabar en la guerra más larga que ha peleado Estados Unidos. El acuerdo fue firmado en Doha, Qatar, por el representante especial de Estados Unidos para la reconciliación de Afganistán, Zalmay Khalilzad,
y el jefe de negociación talibán, Mullah Abdul Ghani Baradar, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, fue testigo del momento. Escuchemos. Sé que habrá tentación de declarar victoria, pero la victoria para los afganos solo se logrará cuando puedan vivir en paz y prosperar. La victoria para Estados Unidos solo se logrará cuando los estadounidenses y sus aliados ya no tengan que temer a la amenaza terrorista en Afganistán. Y haremos lo que sea necesario para proteger a nuestra gente. A continuación, en su segmento de opinión, Pedro Brigger, colaborador de CNN, habla sobre el triunfo del nuevo presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y la historia política de este país sudamericano. Después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, la derecha nuevamente llega al poder en el Uruguay de la mano de Luis Alberto Lacalle Pou. Si analizamos la historia del país, se puede afirmar que nunca perdió el poder real, porque los dos grandes partidos tradicionales, el Partido Nacional, conocido como Partido Blanco, y el Partido Colorado, controlan los resortes políticos, económicos, jurídicos y mediáticos del país desde la independencia en 1825. Por eso no es de extrañar que Lacalle Pou sea el hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle Pou de Herrera, quien gobernó entre 1990 y 1995, y bisnieto de uno de los dirigentes históricos del Partido Nacional. En realidad, los gobiernos del Frente Amplio fueron una rareza en la historia de este país, que alternó a blancos colorados y algún poder militar durante todo el siglo XX. La coalición de izquierda creada en 1971 estuvo perseguida después del golpe de junio de 1973 hasta la restauración democrática de 1984 y fue creciendo de elección en elección hasta convertirse en la principal fuerza política por sobre los dos partidos tradicionales y alcanzar el triunfo en 2004 con Tabaré Vázquez. Lacalle Pou ganó en noviembre del año pasado en la segunda vuelta, pero deberá enfrentar varios problemas. Su triunfo no tiene el aura de una victoria aplastante, ya que lo logró por menos de unos 37.000 votos, un margen muy estrecho, y el Frente Amplio es la principal fuerza opositora en ambas cámaras. Por otra parte, los gobiernos de derecha en América del Sur ya no tienen hoy el prestigio de años atrás, cuando parecía consolidado Sebastián Piñera en Chile y se presentaba como nuevo referente a Mauricio Macri en la Argentina. Chile vive hoy un estallido social y un profundo cuestionamiento a sus políticas económicas. Y en Argentina, que suele ser el espejo gigante de Uruguay, Macri fue ampliamente derrotado, justamente por aplicar las mismas recetas económicas ortodoxas que propone implementar Lacalle Pou. Además, el sindicalismo uruguayo, apagado durante los años del gobierno del Frente Amplio por sentirlo como propio, tiene una gran tradición de lucha y cuesta creer que vaya a aceptar reformas laborales o privatizaciones de algunas empresas públicas que son orgullo de la mayoría de la población. En el reciente carnaval, las tradicionales murgas salieron a las calles con críticas a Lacalle Pou y su alianza multicolor aún antes de asumir. Las murgas suelen reflejar un sentir social y protestan con humor porque son un pilar de la cultura popular. Habrá que ver quiénes salen a la calle cuando el nuevo presidente decida implementar su programa una vez que se termine el carnaval. Fue la opinión de Pedro Brigger, director del portal Nodal.am, dedicado a noticias de América Latina y el Caribe. Brigger forma parte de la diversidad de opiniones de nuestra cadena. Les recuerdo una vez más nuestro tema de conversación para este programa. Numeral Mirador Coronavirus. Regresamos con más aquí en Mirador Mundial. Hora de los deportes. Conectamos inmediatamente con Miami, donde se encuentra Raúl Sáenz con lo más importante de la jornada deportiva. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, Rafael? Te mando aquí un saludo desde Miami. Y bueno, te cuento que ese domingo se disputará la edición 277 entre Real Madrid y Barcelona, tomando en cuenta todas las competencias. Los blancos tratarán de asaltar la punta, mientras que los azulgrana buscarán dar un golpe decisivo al torneo. El Madrid tratará de hacer respetar la casa y para ello Zinedine Zidane tendrá que confiar en su base exitosa del ciclo anterior. Además de las ausencias de Hazard y Asensio, más la suspensión de Rodrigo, llama la atención la no convocatoria de Jovic, mientras que James Rodríguez, quien viene recuperándose de una lesión, tampoco forma parte de la lista blanca. Sí, de todas formas, sí, corazón, cabeza, unidad. Para nosotros es mejor la segunda
la segunda cosa, y yo creo que es el ánimo de todos aquí. Nosotros vamos a jugar un partido muy bonito de fútbol y pensar en que tenemos una oportunidad de hacer un gran partido. Por su parte, el Barcelona llega al gran duelo con una plantilla muy limitada debido a las lesiones. Luis Suárez, Ousmane Dembélé y Sergi Roberto no jugarán en el Bernabéu. Quique Setién se encomienda al inspirado Messi, quien ha anotado 26 goles en el Clásico, y elementos que vienen aumentando su nivel como Antoine Griezmann para dar la gran campanada. Porque el Madrid también hay que tenerle muy en cuenta, ¿no? Es un equipo, es un gran equipo, aunque ahora podemos pensar que no está en su mejor momento, pero yo no me fío de esto. Y la realidad es que nos van a complicar mucho las cosas y tendremos que estar preparados para cuando no tengamos el balón, está claro. Y después de casi 1 año y 2 meses llegó la primera derrota de Liverpool en la Liga Premier. Quien se encargó de tumbar la racha de los Reds fue el Watford. Con un contundente 3-0 fruto de un gran segundo tiempo, el equipo dirigido por Nigel Pearson terminó con el hechizo de Liverpool, quien acumulaba 44 partidos sin derrota en la Liga Premier, además de 18 triunfos consecutivos. De esta manera, los actuales campeones de Europa tendrán que esperar para romper el récord de imbatibilidad del Arsenal. Tendremos esto y también cómo el coronavirus ha causado la suspensión de algunos partidos en la Serie A de Italia, incluyendo el derbi entre Juventus e Inter. Regreso contigo, Rafael, a los estudios en Atlanta. Bien, gracias, Raúl Sáenz, con los deportes desde Miami. Te vemos más tarde, Raúl. Nuestro tema de conversación hoy en redes sociales, una vez más, numeral Mirador Coronavirus. ¿Qué tanto te preocupa esta enfermedad? Espero tus comentarios y opiniones. Volvemos. Más destacada de América Latina, Estados Unidos y el mundo. Además, la nueva experiencia de nuestro sitio está diseñada para que usted se informe rápida y fácilmente desde cualquier dispositivo móvil, y también pueden conocer más sobre este programa Mirador Mundial. Volvemos. Su nombre es Itzia y su nacimiento es motivo de gran alegría en Nicaragua. Esta tapir hembra nació el miércoles pasado en el Zoológico Nacional, ubicado en la salida sur de Managua, como informaron autoridades del centro, que también se dedica a rescatar animales. La tapir, o el tapir, mejor dicho, es una especie en peligro de extinción, y su nacimiento es una buena noticia para quienes trabajan en la preservación de estos animales. La destrucción del hábitat natural y la caza ilegal de los tapires representan un gran peligro para la especie. Itzia, a propósito, significa princesa en maya, para aquellos que se preguntaban por qué le pusieron así y qué significa el nombre. Gracias por sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. El coronavirus sí es una emergencia a nivel mundial, me dice Robin. Por lo tanto, han de tomar las previsiones del caso como lo recomiendan las autoridades, más allá de lo que dice el funcionario mexicano, pero tampoco hay que fomentar el pánico. Llegamos al final de una edición más de Mirador Mundial. Recuerdo que los fines de semana también hay noticias. Acompáñanos en las 3 ediciones de Mirador Mundial, todos los sábados y domingos, con la información más relevante y entrevistas sobre temas de actualidad, solo aquí en CNN. Hasta la próxima.